¿Cómo están? Muy buenos días. Les habla la doctora Alison Sulcata y vamos a continuar con el tema que nos corresponde llevar en periodoncia, ¿ya? Hoy vamos a hablar sobre la salud periodontal y enfermedades y condiciones gingivales. Para yo poder entrar a este tema, lo primero que tengo que hacer es recordar sobre anatomía del periodonto, que ha sido el primer tema que hemos llevado, ¿sí? Y dentro de la salud periodontal y enfermedades y condiciones gingivales, vamos a ver la salud gingival y periodontal, uno, y vamos a ver hoy día también, o en este tema vamos a ver la gingivitis inducida por biofilm, ¿no? También tenemos enfermedades gingivales no inducidas por biofilm, pero en esta clase o en este tema vamos a ver estos dos puntos principalmente, ¿sí? Bien, recordemos entonces un poquito de lo que es la anatomía del periodonto normal. Es decir, de un periodonto o de un tejido gingival que no tiene inflamación, ¿no? Que aparentemente o clínicamente no existe inflamación, ¿no? Que se encuentra aparentemente sano, ¿ya? ¿Qué características tengo que ver o recordar? Dentro de las características clínicas tenemos al color, ¿no? ¿Qué color tiene un tejido gingival aparentemente sano? Tiene un color rosa coral. Entonces tengo que recordar eso para yo poder diferenciar características de un periodonto sano y características de un tejido gingival inflamado, ¿sí? Tejido gingival aparentemente sano y tejido gingival inflamado. Entonces, si yo no recuerdo las características de un periodonto sano o periodonto normal, no voy a poder diferenciar con el tejido gingival inflamado, ¿ya? Entonces, el color del tejido gingival llegaría a ser un color rosa coral. Pero tenemos que tomar en cuenta también que en algunos pacientes se observa manchas, pero tengo que saber reconocer que esas manchas pueden llegar a ser fisiológicas. Hay una pigmentación fisiológica producida por la melanina que producen los melanocitos, ¿no? Esa pigmentación fisiológica entonces está dada por la melanina que es producida por los melanocitos. Principalmente esto se da o se puede observar en aquellas personas, en las personas de piel oscura, ¿sí? Se puede observar, pueden observar manchas melánicas. Pero es fisiológico lo que estamos hablando. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a causar ningún tipo de alteración, más que tal vez algún disgusto estético, ¿ya? Pero tenemos que ver que también no todos son rosa coral, sino que hay algunos pacientes que tienen estas manchas fisiológicas. Otra de las características que tengo que recordar, el contorno o forma. Si ustedes se acuerdan, la forma del tejido gingival aparentemente sano tiene una forma festoneada, ¿no? Ustedes pueden ver. El festón más o menos tiene esa forma, ¿sí? Entonces, si recordamos, la forma o contorno del tejido gingival va a ser forma festoneada, porque las papilas terminan en punta, tienen un vértice, ¿no es cierto? Entonces, forma festoneada. Otra característica clínica, la consistencia. Si yo presiono con el dedo el tejido gingival, va a tener una consistencia firme, ¿sí? Tiene una consistencia firme porque la encía insertada se encuentra adherida al periósteo del hueso alveolar, ¿no? Y no hay edema. Por eso, cuando yo presione va a tener una consistencia firme. La textura. Recordemos cómo es la textura del tejido gingival. Si hacemos un acercamiento, miren, van a poder observar como unos puntitos, ¿ya? Tiene un aspecto, textura de punteado de cáscara de naranja, un aspecto granulado, ¿sí? No en el 100% de las personas se va a poder observar este punteado de cáscara de naranja, pero en la mayoría sí se va a observar cuando el tejido gingival se encuentre aparentemente sano, ¿no? Otra de las características, la posición, ¿dónde debería estar ubicado este tejido gingival?
debería estar ubicado ligeramente por encima del límite amelocementario. No como en este caso, miren, aquí está el límite amelocementario, pero ¿qué ha pasado con la encía? Ha empezado a migrar hacia apical, lo que ha provocado un descubrimiento radicular. Por eso la posición del tejido gingival, que no tiene inflamación, no tiene ningún tipo de alteración, va a ser ligeramente por encima del límite amelocementario. ¿Sí? Esa es la posición. Ahora, hay dos posiciones, si recordamos, ¿no es cierto? Hay una posición real y una posición aparente. La posición aparente es lo que yo estoy viendo de forma clínica. Es observar dónde se encuentra la cresta del margen gingival, ¿no? Aquí está en su posición aparentemente y en el canino ya no, ya hubo una recesión, ¿ya? Entonces la posición ya no está en la ubicación correcta. En este caso, si yo hablo de posición, miren, el margen gingival ya no está ligeramente por encima del límite amelocementario, sino que ha ido acompañando la destrucción del hueso, ¿no? Entonces, los pacientes, cuando ya tienen periodontitis, se puede producir alguna destrucción ósea, ¿ya? Lo que va a implicar una recesión gingival, ¿no? Aquí también tenemos recesión gingival en la pieza 3-1, ¿sí? Aquí igual. Tenemos igual cambio en la posición del tejido gingival. Ya no se encuentra donde tiene que estar. Hubo un cambio de la posición del tejido gingival, ¿no? Está ya muy por encima del límite amelocementario. Ya no se encuentra ligeramente por encima, ¿no? Sino que muy por encima del límite amelocementario, lo que nos da descubrimiento radicular, ¿sí? Lo mismo aquí. Hay igual recesión gingival, descubrimiento radicular en la pieza 3-1, ¿no es cierto? Pieza 3-1. Pero como les decía, hay dos tipos de posiciones. Una que es la posición real y otra que es la posición aparente. Y esto ya lo hemos debido ver seguramente en el tema de anatomía del periodonto, ¿no? Entonces, la posición real está dada ya no por la cresta del margen gingival, sino que se encuentra dada por el epitelio de unión que se va a encontrar en la base del surco. ¿Por qué? Hay situaciones donde ustedes van a poder ver, o casos donde van a poder ver que la encía está aparentemente en su posición, pero cuando ustedes introducen una sonita periodontal en el surco gingival, esta sonita periodontal ingresa más de lo que tiene que ingresar. Por lo tanto, cuando yo ingreso, voy a chocar una estructura, ¿no? Y esa estructura va a ser el epitelio de unión, ¿sí? Entonces, cuando ese epitelio de unión que está en la base empieza a migrar hacia apical, ¿ya? Va a formar la presencia de bolsas. Esta sonda periodontal ya no va a entrar 1 milímetro, 2 milímetros, sino que ya puede ingresar 5, 6 milímetros. Pese al ver que la encía está en su posición, el epitelio de unión o la base del surco migra hacia apical. Bueno, ahora sí, hablemos de el primer punto que habíamos quedado, que es sobre salud gingival y periodontal. ¿Ya? El primero. Si yo hablo de salud gingival, estamos hablando de salud gingival y periodontal. Recién vamos a entrar a gingivitis, porque también cuando hay salud, yo tengo que saber darle nombre, ¿no? No solamente tejido gingival sano, no es el nombre correcto, ¿ya? Entonces tengo que saber cómo voy a dar mi diagnóstico cuando no vea inflamación. Dentro de este punto vamos a ver la salud clínica con un periodonto sano y la salud clínica gingival con un periodonto reducido. Entonces, ya hemos recordado las características de un tejido gingival sano, ¿no? De un tejido gingival con salud, ¿sí? Hemos dicho color rosa coral, consistencia firme, punteado de cáscara de naranja. Si nosotros observamos a simple vista esta imagen, pueden observar
que lleva todas las características de un tejido gingival con salud. No hay inflamación, tiene el color rosa coral, posición ligeramente por encima del límite amelocementario, consistencia firme. Si yo lo acerco, seguramente vamos a observar el punteado de cáscara de naranja, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo un tejido gingival aparentemente sano, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a dar mi diagnóstico cuando yo vea pacientes sin inflamación gingival? ¿Qué voy a decir? Salud clínica gingival, porque eso en sí ya clínicamente lo estoy viendo sin inflamación. Salud clínica gingival con un periodonto sano. ¿Qué quiere decir? Que no hubo pérdida de hueso ni migración del epitelio de unión hacia apical, ¿no? Entonces, salud clínica gingival, es decir, estoy viendo que sí, el tejido gingival está clínicamente sano, por eso es salud clínica gingival, sin o con un periodonto, perdón, con un periodonto sano. No hay pérdida de huesito, ¿no? Entonces, ese es el primer diagnóstico que yo puedo dar. Luego tenemos salud clínica gingival, ¿ya? Salud clínica gingival, porque estamos viendo que igual la encía muchas veces se encuentra en un estado óptimo, ¿no? El tejido gingival no tiene ningún tipo de características de inflamación, ¿ya? Ahora, aquí tengo otra imagen para mostrarle este diagnóstico. A ver, aquí. Miren esta imagen. Si ustedes se dan cuenta, según la foto, podemos observar que la encía está sana. El tejido gingival no tiene signos de inflamación. Está con un color rosa coral, punteado de cáscara de naranja. Si yo presiono aquí, tiene una consistencia firme, ¿no? Pero hay una pequeña alteración. Y esa alteración está dada porque hubo recesión gingival. Miren, ¿dónde se encuentra el tejido gingival? Ahí. Estamos bordeando, miren, ahí se encuentra el tejido gingival, ¿no? ¿Y dónde está el límite amelocementario? Miren, el límite amelocementario se encuentra ahí, en esta pieza. No está muy nítida la imagen, pero sí se puede observar, ¿no? ¿Dónde está en esta otra imagen el límite amelocementario? Miren, aparentemente está ahí. ¿Sí? Y aquí también está ahí. ¿Ya? Ahí se encuentra el límite amelocementario. Entonces, si bien este tejido gingival tiene las características normales, porque estamos viendo no hay inflamación gingival, sí hubo una recesión. A esto se llama pérdida de inserción. Este margen gingival debería estar ligeramente por encima del límite amelocementario. Y el epitelio de unión que se encuentra en la base del surco debería estar a nivel del límite amelocementario, ¿no? Entonces, en este caso, cuando yo quiera dar un diagnóstico, veo tejido gingival sano. ¿Qué voy a decir? No puedo decir gingivitis, ¿sí? Porque hay un tejido gingival clínicamente sano o con salud, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿cómo voy a dar mi diagnóstico? ¿Qué voy a llamar a ese tipo de enfermedades? Lo voy a llamar salud clínica gingival con periodonto reducido. ¿Ya? Salud clínica gingival con periodonto reducido. ¿El otro qué era? Salud clínica gingival, porque estamos viendo que la encía está completamente sana, con periodonto sano, porque el periodonto de inserción se encuentra intacto, sin destrucción. Si yo meto mi sonita periodontal, voy a ver que la base del surco o el epitelio de unión que se encuentra en la base del surco va a estar a nivel del límite amelocementario. Esa es mi posición real. Es decir, que no hubo destrucción de huesito, ¿no? Tanto el periodonto de inserción, es decir, hueso, ligamento periodontal y cemento, están
sin ningún tipo de alteración. Y aparte de eso, el tejido gingival no presenta signos de inflamación. Por eso en estos casos yo no puedo decir tejido gingival sano. No, tengo que decir salud clínica gingival, es decir, clínicamente lo que estoy observando, no hay inflamación. Por eso decimos salud clínica gingival y con periodonto sano, porque no hubo destrucción de hueso. ¿Sí? A diferencia de esto, salud clínica gingival, porque la encía sí está sana, estamos viendo que la encía no tiene signos de inflamación, pero ¿qué ha pasado aquí? No está en el lugar donde tiene que estar, ¿no? A esto lo llamamos entonces salud clínica gingival, pero con periodonto reducido, ¿ya? Reducido. Bien, hasta ahí entonces hemos hablado de lo que es un tejido gingival con salud, ¿no? Cuando no hay inflamación. No hay inflamación gingival, ¿qué nombre le voy a dar? Salud clínica gingival, que puede estar con un periodonto sano o puede estar con un periodonto reducido. Pero no hay inflamación, no hay gingivitis, ¿sí? Y no hay periodontitis, ¿ya? Entonces, esos dos nombres o esos dos diagnósticos podemos dar una vez que hemos evaluado al paciente y vemos que no hay signos de inflamación, va a ser cualquiera de estos dos. ¿Listo? Bien, ya hemos hablado entonces de la salud clínica gingival. Ahora sí vamos a ir a lo que son las enfermedades gingivales. Las enfermedades gingivales, ¿ya? Principalmente las que son producidas por biofilm. Aquí tenemos el tejido gingival. Vamos a recordar un poquito. Tenemos el tejido gingival, ¿no? Todo esto sería la encía, ¿ya? Aquí se encuentra el epitelio de unión, que es el que debería encontrarse a nivel del límite amenocementario. Ese rosado que ustedes observan es el tejido conectivo o el tejido conjuntivo, ¿no? Y por debajo recién se encuentra el hueso alveolar, ¿ya? Entonces, este epitelio de unión, no solamente el epitelio de unión, todo el epitelio, ¿no? Tiene diferentes estratos. Puede ser el estrato córneo, estrato granuloso, espinoso y el estrato basal. Todo el epitelio. Entonces, todo lo que está encima o revistiendo, protegiendo el tejido gingival va a ser epitelio. Y por debajo del epitelio tenemos el tejido conectivo. Y por debajo del tejido conectivo recién podríamos llegar al hueso, ¿no? Entonces, hay una barrera para que no puedan ingresar microorganismos de forma fácil. Y esa barrera está dada por el epitelio, ¿ya? Epitelio. Ya sea epitelio de unión, epitelio del surco o el epitelio bucal o externo, ¿no? Y ese epitelio, si bien parece una capita muy delgadita, tiene diferentes estratos. El estrato córneo, el granuloso, el espinoso y el estrato basal, ¿no? Y debajo de eso va a estar el tejido conectivo, que está constituido principalmente por fibroblastos. Esas son las células predominantes en el tejido conectivo, fibroblastos, que van a producir fibra colágeno, ¿ya? Luego de los fibroblastos, en la parte intermedia entre las células va a estar las fibras colágenas que acabamos de hablar. Y también se va a encontrar sustancia fundamental. Bien, entonces estamos recordando eso para que yo igual pueda entender o comprender cómo se da una inflamación gingival, ¿ya? Entonces hay cambios de todos los signos que acabamos de ver. Hemos dicho color rosa coral, punteado de cáscara de naranja, consistencia firme. Entonces, esas características clínicas que acabamos de ver cuando el tejido gingival se encuentra con salud, cambian. Hay cambios patológicos en las características del tejido gingival. Entonces, en una gingivitis, porque la inflamación gingival lo llamamos gingivitis, en una gingivitis existen todos esos cambios, ¿ya? Y cuando hay cambios en el epitelio, en el tejido conectivo, estos tejidos pueden llegar a debilitarse, ¿no? A alterarse.
y por lo tanto pueden ser que a través de estos tejidos que están alterados ingresen microorganismos. Ingresen primero, se dirigen hacia las células epiteliales que van a estar con algún tipo de alteración y después de las células epiteliales van al tejido conectivo, ¿no? Por aquí pueden ingresar los microorganismos. Fácil, ¿sí? ¿Quién tiene que hacer ahí su trabajo para evitar o formar una barrera? El epitelio de unión. Y debajo del epitelio de unión, el tejido conectivo, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que sucede? Cuando en el surco gingival, porque este es el surco gingival, ¿no es cierto? Cuando en el surco gingival, no siempre en el surco, sino cuando el paciente no tiene buen control de la placa o el biofilm o biopelícula, ¿ya? Nosotros nos cepillamos porque se empieza a acumular biopelícula en la superficie dentaria. ¿Cómo es esa biopelícula o ese biofilm? Es como una masita blanquecina, ¿no? Que pueden encontrarse en la superficie de las estructuras dentarias. Si no nos cepillamos bien, esa masita blanquecina empieza a madurarse y obviamente está formado por muchos microorganismos. Y estos microorganismos que están presentes en esa biofilm, biopelícula o placa, esos microorganismos pueden causar algún tipo de alteración, tanto en las células epiteliales como en el tejido conectivo, ¿ya? Producen o sintetizan algunas enzimas como la colagenasa, la hialuronidasa, proteasa y endotoxina. Entonces, todos estos productos que sintetizan estos microorganismos que están presentes en esa placa van a producir daño tanto en las células epiteliales como el tejido conectivo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Este epitelio de unión es clave. Cada momento vamos a hablar de este epitelio de unión, ¿ya? El epitelio de unión, miren, aquí tenemos el tejido gingival, aquí hay un poquito, una parte que se llama surco gingival, que es el espacio que tiene en forma de B, pero después se encuentra el epitelio de unión, ¿no? ¿Se imagina si no hubiera epitelio de unión? Los microorganismos fácilmente podrían entrar al tejido conectivo y después al hueso. Pero el epitelio de unión es el que protege bastante. Y cuando hay este tipo de daño a las células epiteliales, ya, en este caso al epitelio de unión, ¿qué va a pasar con las células del epitelio de unión? Esas células empiezan a tener un espacio intercelular más grande, ¿no? Si se dan cuenta, miren, las células están más separadas porque hay un aumento del espacio intercelular. Entre célula y célula hay mayor espacio, ¿ya? Y este espacio que se encuentra entre las células va a permitir que las bacterias y los agentes, cualquier agente nocivo, puedan pasar con facilidad. ¿Llegando a dónde? Una vez que pasen el epitelio de unión, ¿dónde van a llegar? Al tejido conectivo, ¿no? Llega al tejido conectivo y de ahí puede llegar al hueso, ¿ya? Entonces, si bien existe una barrera de defensa como es el epitelio de unión, ¿no es cierto? En el momento que las bacterias producen esos agentes nocivos, estas células se empiezan a separar y aumentan el espacio intercelular, ¿ya? Aparte de eso, estos microorganismos, ¿cómo también actúan? Estos productos microbianos, es decir, productos producidos por las bacterias, van a activar también a nuestras células de defensa, ¿no? Activan a nuestras células de defensa. Nuestras células de defensa se empiezan a activar. Ejemplo de las células de defensa, los monocitos y los macrófagos. Una vez que empiezan a activarlos, estas mismas células de defensa van a provocar o van a secretar prostaglandinas, interferón,
TNF, interleucina 1. Bien. Hemos hablado entonces sobre las características clínicas, ¿no? Clínicas de un tejido gingival sin inflamación, ¿ya? Ahora vamos a ver las características clínicas y microscópicas en una gingivitis. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se produce la gingivitis, hay diferentes etapas de la gingivitis, ¿no? Gingivitis etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4, hablando microscópicamente, ¿ya? En la etapa 1, nosotros le llamamos lesión inicial, ¿no? La etapa 2, lesión temprana. La etapa 3, lesión establecida. Y la etapa 4, lesión avanzada. ¿Sí? Tenemos esas 4 etapas. La primera etapa, lesión inicial. Tenemos que saber que entre un tejido gingival sano y una etapa inicial de la inflamación, es difícil poner una línea que los divida, ¿no? Es difícil, ¿ya? Ni microscópicamente y peor clínicamente. En un tejido gingival sano, clínicamente sano, siempre existe un grado de inflamación, aunque clínicamente no lo observemos. Miren aquí, ¿observan signos de inflamación? ¿O tiene las características de un tejido gingival sano? Si vemos el color, la forma, la consistencia, la superficie, vamos a ver que clínicamente está sano el tejido gingival, ¿no? Pero si viéramos microscópicamente, hay células que están peleando constantemente contra los microorganismos, porque la boca de todas las personas tiene microorganismos, ¿sí? No hay ninguna boca que sea estéril. De todos en la cavidad bucal existen microorganismos que pueden ser patógenos, saprófitos, ¿ya? Pero hay microorganismos. Y estos microorganismos llegan a atacar el tejido gingival. Pero ¿por qué no hay signos de inflamación de forma clínica? Porque también nosotros tenemos nuestras células de defensa, ¿no? Nuestras células de defensa. En este caso tenemos las células T, ¿sí? Las células T, que son células inflamatorias. Y luego también tenemos las células B y las células plasmáticas, ¿ya? Entonces, cuando observan ustedes, como en esta foto, un tejido gingival clínicamente sano, van a ver que microscópicamente hay células inflamatorias como las células T. Existen, porque hay inflamación microscópicamente, ¿no? Hay inflamación microscópicamente, aunque clínicamente no lo observamos. Pero cuando yo doy el diagnóstico, tengo que dar un diagnóstico clínico, porque ni modo que estemos haciendo algún tipo de biopsia, mandemos al laboratorio para ver si tiene o no tiene inflamación. Cuando yo doy el diagnóstico clínico. Si bien no hay signos de inflamación, microscópicamente sí hay la presencia de células inflamatorias, ¿no? Sí hay células de defensa que están constantemente atacando a los microorganismos que quieren igual producir algún tipo de alteración en el tejido gingival. Encontramos una mayor cantidad de células T, células B y plasmáticas, muy pequeña cantidad, ¿ya? Ahora sí hablaremos de las fases de la gingivitis.
Dentro de las fases de la gingivitis, tenemos la gingivitis de fase 1, que corresponde a la lesión inicial. Cuando ya empieza la inflamación microscópicamente, hay cambios microscópicos, principalmente a nivel vascular, ¿no? ¿Qué pasa con todos los capilares, con los vasos? Hay una dilatación capilar. Es lo primero que se produce. Existe aumento del flujo sanguíneo. Existe la adhesión de neutrófilos. Ya empiezan a movilizarse nuestras células de defensa. Existe adhesión de neutrófilos y polimorfonucleares. ¿Ya? Entonces, todo eso ocurre en la primera fase de la gingivitis. ¿Sí? Clínicamente, no hay signos de inflamación. No existe, por eso es una gingivitis subclínica, a no ser que al paciente le hagamos una biopsia y observemos microscópicamente, ¿no? Pero ya hay cambios microscópicos de inflamación, ¿ya? Esto ocurre cuando hay presencia de placa, ya a los 2 días ya existen estos cambios microscópicos, ¿ya? ¿Qué más podríamos observar? Tal vez clínicamente observamos mayor cantidad de fluido crevicular o líquido del surco, ¿no? Tal vez clínicamente eso podríamos observar. En la fase 2, lesión temprana, ¿ya? Gingivitis de la fase 2 corresponde a la lesión temprana. Igual, no hay una línea clara de división con la fase 1, ¿sí? No existe una línea clara donde se divide la fase 1 con la fase 2. Pero, ¿qué observamos en la fase 2? Primero, que hay estos cambios más o menos después de una semana, que hay la presencia de placa, ¿ya? Y clínicamente ya podemos observar esta fase. ¿Por qué? Porque ya vemos eritema. ¿Qué quiere decir eso? Un color más rojizo. ¿Por qué se observa ese color más rojizo? Porque hay proliferación de capilares, mayor número de estos vasos, de estos capilares, ¿ya? Por eso se observa de un color más rojizo. Y existe sangrado al sondaje. Si yo analizo, reviso, evalúo con una sondita, existe hemorragia, ¿no? ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver igual leucocitos en el tejido conectivo, principalmente linfocitos B, ¿ya? Linfocitos T, perdón, los linfocitos T. Todavía estamos en una lesión temprana. Se observa mayor cantidad de linfocitos T en el tejido conectivo. ¿Qué más hay? Destrucción del colágeno del tejido conectivo. 70% del colágeno del tejido conectivo es destruido, ¿no? Principalmente, ¿qué fibras? Las circulares y las dentogingivales, que son las que más se destruyen, ¿ya? Y también existe la presencia de polimorfonucleares. Gingivitis de la fase 3. Ya estamos frente a una lesión establecida. Clínicamente también se puede observar. ¿Qué va a existir en este caso? Mayor cantidad de células plasmáticas y linfocitos B, ¿ya? ¿Se acuerdan que cuando no hay inflamación, clínicamente, hay células inflamatorias, pero principalmente las células T, ¿no? En la lesión inicial, en la lesión temprana, existe más que todo linfocitos T. Todavía seguimos con los linfocitos T. Pero ya en la lesión establecida, existe mayor cantidad de células plasmáticas y linfocitos B, ¿no? Entonces, cuando la lesión se está iniciando, hay mayor cantidad de linfocitos T. Y cuando ya la inflamación está más establecida, ya no existen muchos linfocitos T. Ya existe mayor cantidad de linfocitos B y células plasmáticas. Más o menos esta lesión
establecida se da a las de 2 a 3 semanas después de que ha existido la presencia de placa, ¿ya? Aquí ya podemos observarlo clínicamente porque hay una congestión de los vasos sanguíneos, hay un flujo sanguíneo lento, ¿no? Un flujo sanguíneo lento, lo que me provoca que haya una anoxemia gingival, ¿ya? La irrigación es menor, el fluido sanguíneo es lento, por lo tanto hay como un estancamiento de la sangre, ¿sí? En los vasos. Entonces, esto produce que haya una anoxemia gingival. No hay suficiente oxigenación en el tejido gingival, porque hay un estancamiento sanguíneo. Entonces, clínicamente vamos a observar una encía que va a estar roja, pero al mismo tiempo un rojo azulado, ¿ya? Un rojo azulado. Y por último tendríamos la lesión avanzada, que corresponde a la fase 4, ¿ya? Esta lesión avanzada ya no es solamente una gingivitis, sino quiere decir esto que ya está dentro de una fase de destrucción periodontal, ¿sí? Hasta la fase 3, la lesión establecida, estamos netamente en tejido gingival. Pero ya en la fase 4, cuando la lesión ya es avanzada, ya estamos llegando con una inflamación que se va a extender hasta el hueso alveolar. Por lo tanto, a eso también se lo llama fase de destrucción periodontal, ¿sí? ¿Qué va a existir aquí? Puede existir fibrosis de la encía, porque se está tratando de defender, ¿no? Presencia de mayor cantidad de células plasmáticas en el tejido conjuntivo o conectivo y mayor cantidad de neutrófilos en el epitelio duodenal, ¿ya? Si el paciente es susceptible, no tiene buenas defensas, puede estar con alguna enfermedad sistémica, esta fase 4, que ya es una fase de destrucción periodontal, va a llegar a una periodontitis, ¿no? Entonces, más o menos hasta aquí tenemos nosotros el límite. Mientras la inflamación esté solamente en tejido gingival, estamos frente a una gingivitis. Cuando ya está llegando la inflamación al hueso alveolar, ya podría el paciente tener una periodontitis, ¿sí? Dependiendo de la respuesta que tenga el huésped. Bien, la siguiente clase vamos a hablar sobre las características clínicas de la gingivitis. Más que todo, ahora hemos visto las características microscópicas que se puede observar en la gingivitis. Y en la siguiente clase vamos a ver sobre las características clínicas que podemos observar en un paciente que tiene gingivitis. ¿Sí? Bueno, cuídense mucho, chicos. Nos vemos en la siguiente clase.